Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias. Mi nombre es Sergio Polos. Yo soy Product Manager de cromatografía y espectrometría de masa para soluciones analíticas en Argentina, analítica del Pacífico en Perú y grupo centroamericano para Panamá, Honduras y Guatemala. Bueno, siguiendo con la parte forense, hoy vamos a hablar de análisis del CMS y sus aplicaciones en el análisis forense. Presentaremos la técnica del CMS-MS para detección y cuantificación de panel de drogas de abuso y dopaje, descubrimiento de nuevas drogas conocidas como drogas de autor, utilizando espectrometría de masas de alta resolución, en este caso puntualmente de termo, el Orbitrap. Bueno, la presentación estará a cargo de Citlali Aguilar, que es especialista de producto para la línea de LCMS. Es licenciada en Química de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría y doctorado en Bioquímica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores CINVESTAB, en México, ¿no? Experiencia de 7 años en el desarrollo de aplicaciones para la técnica del CMS-MS y soporte de producto para los canales de distribución de América Latina. Antes de pasar a Citlali, yo les comento que me pueden ir haciendo preguntas que yo después, cuando termine la presentación, se las voy a transmitir a ella. En el chat las pueden hacer a medida que ven algún slide que le interese la pregunta y no dejarlo para el final. Y si queda alguna cosa muy puntual, la comunicación sería la misma por la cual se escribieron. Nos pueden escribir por cualquier vía para consultarnos lo que sea. Así que les agradezco de nuevo que estén acá. Yo le estoy pasando con Citlali y bueno, seguimos conectados. Muchas gracias. Gracias. Voy a comenzar. Buenos días a todos. Espero que, buenos días en México, buenas tardes en todas las partes donde estén. Espero que se encuentren muy bien y a salvo de toda esta situación. Hoy vamos a presentar un seminario relativamente corto con información básica acerca de cómo está funcionando y las necesidades que se tienen para la parte de técnicas forenses con espectrometría de masas. Ya me presentaron, entonces ya no voy a presentarme una vez más. Les voy a platicar un poquito qué es la técnica de espectrometría de masas. Yo sé que ya vienen por varios días hablando de lo mismo, pero está bien dar un pequeño recordatorio. Es una técnica analítica, es importante decir, que se usa para identificar compuestos. Puede ser identificar compuestos conocidos o desconocidos, cuantificar también los compuestos conocidos y para elucidar la estructura y propiedades químicas de las moléculas. Históricamente piensan que las personas que son analistas de datos o analistas de datos químicos o analistas químicos tienen como el superpoder de saber qué viene en la muestra. Y eso es una condición muy bonita, que crean que somos magos y podemos encontrar las fórmulas químicas con solo oler o ver una muestra que nos llegue, pero eso pues nunca va a suceder. Para eso tenemos muchos equipos que se han dedicado a la determinación y a encontrar qué es lo que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, vienen técnicas atrás desde hace más de un siglo que se viene haciendo esto, desde más o menos 1890. La técnica de espectrometría de masas por J.J. Thomson ha sido determinada. Entonces, ¿en qué se basa la espectrometría de masa? Se basa en la determinación de la masa molecular de los compuestos, pero es bien importante decir que estos compuestos tienen que estar eléctricamente cargados, es decir, tienen que estar en forma de iones. ¿Okay? Y usa una relación que es el peso sobre la carga, lo que conocemos como masa-carga de cada compuesto. Entonces, al tener la masa carga de cada compuesto, se involucra la producción, separación, detección de iones moleculares, pero en fase gaseosa. Aunque la separación viene en fase líquida, la determinación o la detección es en fase gaseosa. La masa es una propiedad física fundamental e inalterable de la materia. Perdón, es que ahora, ok. Bueno,
Entonces, vamos a retomar un poquito. El espectrómetro de masas es un instrumento que determina la masa molecular de acuerdo a su carga. Pero es importante que para que puedan ser determinada la masa molecular de los elementos o de los analitos que estamos buscando, estos vengan cargados. Es decir, que los compuestos tienen que venir ionizados a partir de una pérdida o ganancia de carga. Puede ser pérdida de electrones, puede ser protonación o pérdida de un protón. Los compuestos ionizados, es decir, una vez que tienen la carga, algo que les va a permitir moverse en el espectrómetro, son acelerados y seleccionados de acuerdo a su masa carga a través de un campo eléctrico magnético. Eso para los triples cuadrupolos y siempre en el vacío. Lo que les quiero decir con esto es que es súper importante que las moléculas tengan una carga eléctrica para que puedan ser movidas en un campo, ¿sí? El objetivo de un espectrómetro de masa es obtener la masa molecular de los compuestos analizados y al fin, con la finalidad de identificar, caracterizar y cuantificar los mismos. Otra vez, es como muy repetitivo, pero lo que queremos hacer es poder hacer entender cómo están trabajando estos equipos. Entonces, la primera pregunta que nos hacen cuando nos llega un fármaco, o cuando nos llega un polvo, o cuando nos llega un paquetito de pastillas, o cuando nos llega alguna muestra biológica, como puede ser sangre, es ¿qué hay en la muestra? Y bueno, necesitamos técnicas avanzadas para poder saber qué hay en la muestra. Generalmente se utilizaban para lo que es drogas de abuso, los inmunoensayos. Pero ahora tenemos otras técnicas que nos permiten delucidar de manera con mucha confidencialidad, con mucha confianza, qué hay en la muestra. ¿Qué puede haber en esta muestra? Solventes, alguna droga, algún compuesto X. Y la información que me interesa conocer de mi muestra es cuánto tengo del compuesto. Es decir, a ver, sí, tengo estas pastillas, pero de estas pastillas que probablemente tengan una sustancia psicoactiva, vamos a pensar una benzodiazepina, ¿qué concentración es? Si la concentración es en el orden terapéutico o en otro orden. Pero además, no solamente tengo que saber cuánto hay, sino que tengo que estar bien seguro que si yo estoy diciendo que estas pastillas tienen una benzodiazepina, yo esté completamente seguro que está la benzodiazepina ahí y que no es otro fármaco. Porque como ustedes saben, yo les dije, la espectrometría de masas mide la relación del peso molecular entre la carga. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántos compuestos comparten la misma masa molecular? Pues son muchísimos. Y cuando nosotros queramos separar, probablemente vayamos a cometer errores. Por eso las técnicas han ido avanzando de tal manera que ahora tenemos técnicas que nos permiten tener una alta confianza en lo que estamos midiendo y en lo que estamos buscando. ¿Ok? Es decir, no va a haber un error. Los objetivos principales cuando yo estoy haciendo una búsqueda o un experimento es medir la cantidad de droga. Vamos a pensar que yo ya sé qué hay. Tengo una hierbita que es cannabis, o puedo tener un polvo o puedo tener un líquido que ya sé de dónde viene porque es parte de producción y la pregunta es ¿cuánto hay en la muestra? ¿No? No tengo que saber en qué concentración está, tengo que saber si está concentrado, si está diluido, otra vez decir si es, en el caso de si fueran unas pastillas, si es en el orden terapéutico, o bien si es en un orden recreativo, o bien si es en otro tipo de orden. Y para eso nosotros tenemos un concepto que es muy importante conocer que se llama sensibilidad. Quiere decir cuánto es lo menos que puedo detectar, porque si bien nos puede llegar una matriz completa, que nosotros sepamos qué es, nos puede llegar un cigarro. Y en ese cigarro o en ese empaquetado, nosotros podemos tener muy poca cantidad de algún otro tipo de droga, no solamente cannabis o marihuana. ¿Sí? Y es necesario tener equipos que tengan la disponibilidad y la capacidad de ser altamente sensibles para detectar concentraciones muy pequeñas en el orden de partes por millón
y mejor aún, para muchas de las legislaciones es partes por billón o trazas. Y otra vez decir, a ver, sí, aquí yo sé, estoy segura que lo que tengo, porque huele, porque las características físicas me dicen que es, ya sé que es esta planta, pero probablemente aquí tengo un polvo que puede estar enriquecido con talco o que puede ser alguna forma de síntesis de otro polvo que sea altamente peligroso para la salud de los humanos, pero yo tengo que tener la confianza de que yo voy a decir lo que hay aquí es lo que hay, no es otra cosa. O puede que no solamente haya una cosa, puede que no solamente vamos a ponerle nombre, no solamente hay cocaína, también hay otro tipo de solventes u otras cosas que también pueden tener efectos psicotrópicos o puede ser una mezcla de varias drogas, pero es probable que unas vengan en concentraciones muy pequeñas. Y también es probable que alguien venga con un sobrecito que sea un polvito y nosotros asumimos por las características físicas que puede ser cocaína, pero a la hora de hacer la detección jamás la encontramos. Por eso es importante hablar de la sensibilidad o la capacidad de cuánto puedo detectar y estar 100% seguro que lo que estoy detectando es lo que hay. Y entonces, ahora vamos a tener lo que se llama selectividad y una cosa que conocemos como ID o poder de identificación. Es decir, qué tan confiable es con lo que estoy midiendo. Y ese va a ser el truco para todo lo que se está trabajando ahora en el mundo. Dígase pesticidas, como puede ser ahora el famosísimo glifosfato, como puede ser los bisfenoles A que están en todos los plásticos que ahora están prohibidos, como pueden ser los lixiviables que vienen de la producción, o bien como pueden ser fármacos, como pueden ser drogas, y todo lo que se está buscando. Es muy importante que nosotros tengamos la confianza de que estamos midiendo lo adecuado. La pregunta para ustedes es, como no podemos interactuar ahora, pues no me pueden decir, pero la pregunta es, ¿cómo lo determinarías? O sea, ¿qué equipos tienes para determinar en tu laboratorio? ¿Qué herramientas tienes para determinar en tu laboratorio? Una de las principales herramientas que se utilizan en la química forense durante mucho tiempo ha sido el inmunoensayo y ha sido sumamente útil. Pero como ustedes saben, el inmunoensayo es únicamente cualitativo y la sensibilidad o la capacidad de detectar pequeñas concentraciones no es tan buena, es decir, no es lo suficientemente sensible. Y vamos a poner un ejemplo hipotético. Ustedes están aquí se conocen como procuradurías, que es una estación de policía donde revisan las sustancias tóxicas. Vamos a poner un hipotético de que llega una persona, como les decía, con una bolsita que es altamente sospechosa porque aparentemente tiene un polvo que pudiera ser cocaína, ¿sí? Cuando ustedes hacen el inmunoensayo, nunca pintó de azul, es decir, no tiene la cocaína. Pero es probable que la haya y que sea una persona que consuma y que pueda ser peligrosa para los demás, vamos a pensar. Eso por un lado. Entonces, daríamos no hay cocaína, el señor se va. Por otro lado, llega una persona con un sobre que le dieron en la entrada de no sé dónde, que probablemente venga con una contaminación que haga reacción con la tira inmunológica y que pinte. Entonces, a esa persona se le va a detener porque tiene drogas de abuso en su poder. Pero ahora nosotros tendríamos que tener una técnica que confirmara que realmente tiene esa cocaína y en qué concentraciones para que él pueda tener una defensa adecuada. Lo mismo puede pasar con las cargas o con los empaquetados que llegan. En el caso, yo estuve en México mucho tiempo en procuradurías y allá llegaban costales. Y bueno, evidentemente les decía, hay cosas que sus características físicas, químicas y biológicas te dicen que es, porque huele a marihuana, porque es la planta. Pero también llegamos a tener muchas veces frascos o sobres con polvos que no hacían reacción a ningún inmunoensayo y que teníamos que hacer un estudio mucho más exhaustivo para hacer una determinación de qué es. ¿Ok? Y ahí era donde ellos
se veían o se encontraban con la necesidad de tener técnicas que en una sola corrida te permitieran hacer búsquedas, y una vez que encontrabas lo que estabas buscando o lo que creías que estabas buscando o algo más, pudieras confirmarlo y después cuantificar. No en todos los países se pide cuantificación de la pertenencia de las drogas de abuso o de la pertenencia de sustancias psicoactivas. Eso va a depender mucho de la legislación. Sin embargo, como ustedes saben, ya se está legislando, por ejemplo, la marihuana en gran parte de Latinoamérica, y en Europa pues también, así como en Estados Unidos. Entonces, siempre vamos a ir creciendo como crece el mundo y con las necesidades que estamos teniendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a determinar? Lo primero que se me viene es, voy a utilizar para polvos blancos inmunoensayo para cocaína. Esto estoy segura que con las características puede ser marihuana, pero hay muchísimas más. Benzodiazepinas, oxicodona, heroína. Tenemos un montón de sustancias y de paneles de sustancias que hay que estar revisando cuando estamos en un laboratorio de toxicología forense o bien cuando estamos en un laboratorio de dopaje deportivo. Ahí también es un arte, porque los expertos en el dopaje, porque hay gente, químicos, hay médicos expertos en dopaje, lo que hacen es que dan una sustancia para dopar al deportista, pero sobre esa sustancia ponen otra de mayor concentración que va a ocultar la sustancia de dopaje, y que son fármacos de uso común que no requieren ni siquiera receta. Puede ser un antihistamínico o puede ser un antipirético o puede ser cualquier otro fármaco. ¿Ha sucedido? Sucede todo el tiempo. Por eso las técnicas han tenido que crecer y no se utiliza una sola técnica, se utilizan varias de acuerdo a la necesidad de cada laboratorio. Ok, entonces, vamos a continuar. Yo les decía, más o menos en 1890, J.J. Thomson encontró que utilizando un cátodo con una bomba de vacío, él lograba encontrar, o sea, les hacía pasar luz y les hacía pasar voltaje y él encontraba algunos picos. Y empezó a ver que esos picos pertenecían a algunos compuestos químicos. Y así es como él empezó a descubrir lo que conocemos ahora como la espectrometría de masas. Y es una técnica que la técnica per se sigue siendo lo mismo, pero se han ido mejorando para encontrar los analitos de interés, las cargas de interés, las relaciones de interés, etc. Y entonces hay una frase que me gusta mucho porque decía J.J. Thomson, mientras conquistamos pico tras pico, vemos frente a nosotros regiones llenas de interés y de belleza, porque ellos no tenían idea de qué había ahí, ¿no? O tenían la idea, pero estaban confirmándolo. Y eso mismo cuando uno está en el laboratorio y le llegan las muestras, esa sensación tienes cuando estás encontrando nuevos compuestos, cuando estás encontrando el compuesto de interés. Muchas veces cuando estamos trabajando en las ciencias biológicas sentimos alivio cuando no vemos biomarcadores de cáncer, o sabemos que ver un biomarcador puede salvar la vida. Y estas técnicas, en realidad, estas técnicas analíticas y todos los usos que tienen han revolucionado la vida y la salud de los humanos, la calidad de los mismos. Bueno, me encantaría platicarles muchísimo más de qué es la espectrometría de masas, cómo está compuesto cada uno de los equipos, pero el tiempo no nos lo va a permitir. Entonces les voy a platicar un poco cómo se trabaja con la espectrometría de masas para encontrar los compuestos de interés en la muestra, para cuantificarlos, para cualificarlos o bien para hacer un screening o búsqueda de compuestos nuevos, ¿ok? Miren, es muy importante que estos compuestos vengan previamente separados. ¿Por qué? La separación de las muestras nos va a permitir encontrar los picos uno por uno de manera muy adecuada. ¿Cómo se hace esa separación? Se hace principalmente utilizando una columna cromatográfica que tiene adentro de ella una fase sólida, que tiene ciertas características químicas de acuerdo a las necesidades de cada compuesto. Voy a hablar ahorita un poquito de los compuestos catiónicos de los fármacos, normalmente de las drogas de abuso. Ahorita les voy a decir por qué tienen carga positiva. Entonces, aquí tiene una matriz que permite que haya una interacción entre esas moléculas y una fase
móvil, que es una fase líquida, que va a hacer pasar la muestra, es decir, yo voy a poner la muestra en un HPLC, se va a inyectar y luego van a pasar fases móviles que son líquidas. Estos tienen las características de tener cargas, de tener relaciones de masa también, que tienen las características de poder mover moléculas a través de la fase estacionaria. Y entonces la molécula, una vez que viene en la fase líquida que se puede mover, que ya está acoplada, va a empezar a interaccionar con la fase estacionaria y de acuerdo a la interacción va a salir con un tiempo de retención. Hay muchos tipos de cromatografía, muchos. Voy a hablar un ejemplo nada más. Por ejemplo, a veces es por exclusión de tamaño. Entonces, las más grandes van a salir al final porque las más pequeñitas son las que menos van a interaccionar y van a salir al principio. Entonces vamos a ver picos de tiempos de retención. Es decir, esta chiquitita se retuvo 4 minutos, pero esta medianita se retuvo 7, pero esta se retuvo 12. A veces hablamos de menos tiempo porque ahora está tan estandarizado y tan trabajado este tipo de técnicas que ya las corridas suelen ser muy cortas. Una vez que están separados, ahora sí, directamente van a pasar por un inyector al espectrómetro de masas. Y el espectrómetro de masas es un analizador. Y yo les decía, aquí, antes de entrar en este cuadrito que ustedes ven, se ioniza la muestra, es decir, lo que no viene cargado, aquí se va a cargar. Y una vez que se carga, va a pasar por el espectrómetro a través de un campo, en este caso es un triple cuadrupolo, es un campo magnético, se va a ir moviendo, tiene varias formas de trabajar. Ahorita les voy a hablar un poquitito nada más de por qué trabajamos espectrometría de masas en tándem en este caso. Y después, una vez que pasa, se hace un análisis adentro, sale y nosotros lo que vemos son unos picos cromatográficos, ¿ok? Pero esos picos cromatográficos ya nos van a dar información porque entonces sí ya sabemos que es una relación masa-carga. Yo les decía, en la naturaleza en la naturaleza y en la síntesis que hacemos los químicos, o que además viene de imitar a la naturaleza, muchísimos compuestos comparten el mismo peso molecular. Entonces, nosotros requeriríamos técnicas que nos permitieran ver que esos pesos moleculares no cayeran en el mismo pico, porque nosotros estamos viendo masa con una carga. Pero si tenemos 10 que pesan lo mismo, pues veríamos un pico enorme porque todos van a coincidir con esa masa y con esa carga. ¿Qué necesitaríamos? La pregunta es, ¿qué necesitaríamos nosotros para poder separar esas cargas tan pequeñas? Tenemos dos opciones. Uno, un equipo que sea tan altamente resolutivo que su diferencia de masa sea tal que te pueda separar por 0.0001 los picos y ahí ya no habría pérdida. ¿Existen esos equipos? Sí. Se llaman equipos de alta resolución y Thermo Fisher Scientific tiene el equipo con más alta resolución en el mercado, que es la tecnología Orbitra. Nadie, ni siquiera la tecnología de tiempos de vuelo, que también es alta resolución y que también tiene buena resolución, no alcanzan los niveles de resolución que se tiene con tecnología Orbitra. Pero vamos a pensar que ustedes no requieren tecnología Orbitra porque todo lo que hacen son paneles de conocidos. Ahora vamos a hablar también. Lo que yo tengo es una molécula. Mi molécula es mi mano. Y acá tengo otra molécula muy parecida. Vamos a pensar que pesan muy similar, pero químicamente son diferentes, ¿sí? Pueden pesar 200 y 200, pero sus grupos, sus radicales, son diferentes. Cuando yo llego al espectrómetro de masas, aquí donde dice Q2, lo que hago es que los encierro, les pongo un voltaje y lo rompo. Entonces, es probable que mi mano izquierda se rompa en un meñique y así. Y que mi mano derecha solamente se rompa con esto, ¿sí? Y quede este pedazo. Los iones cargados ahora se van a ver como dos picos. El ion padre, que es el completo, y los piquitos que se rompieron, ¿no? Que quedamos que era de este lado estos tres y de este lado este.
A eso se le conoce como huella digital. Y estas huellas digitales de las moléculas nos permiten que, aunque no tengamos una increíble resolución, nosotros podamos elucidar, ¿sí? Decir, a ver, sí, pero esta, que es la benzodiazepina, solamente se rompió así, aunque pesa lo mismo 198 que la cocaína, que se rompe en 3 iones, ¿ok? Y ya nos quitamos de problemas y podemos encontrar y tenemos la confianza y cuantificamos. Pero les voy a hacer una pregunta. Esto sabemos cómo se rompe, pero ustedes saben que hay muchas drogas emergentes ahora y esas no sabemos cómo se comportan. Para eso, que se conoce como on-target o desconocidos, necesitamos tecnología de alta resolución. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos. Cualquier duda la pueden hacer y me pueden detener si es muy necesario. Entonces, vamos a ver, tenemos esta combinación que es la cromatografía líquida con la tecnología de espectrometría de masas en tándem o de alta resolución. Los componentes básicos de todos los espectrómetros de masa, si nos regresamos a ver el de J.J. Thomson, están formados por una fuente de ionización con la finalidad de que las moléculas sean cargadas y puedan ser movidas dentro del espectrómetro de masas. Un analizador de masas que está en los triples cuadrupolos o en el Orbitrap y el detector, ¿no? Que también es el espectrómetro. Y después nosotros vamos a tener un cromatograma que nosotros vamos a poder leer e interpretar. Miren, les voy a platicar un poquito cómo funciona. Introducimos la muestra. Ustedes ya vieron con Ana y ya vieron con Mónica que hay varias formas de introducir la muestra. Puede ser sólida, en vapor en el caso gaseoso o líquido en el caso de líquidos masas. Y luego, nos interesa pasar a la ionización para generar moléculas cargadas. Una vez que se pasan a las moléculas cargadas, se hace un filtro de masas y la separación de iones a través de los analizadores. Tenemos dos analizadores en Thermo Fisher. Uno que existe en todas las marcas, que son los triples cuadrupolos. Por supuesto, nosotros tenemos ventajas técnicas. Y otro que solamente existe para Thermo Fisher, que es el Orbitron. ¿Ok? Después vamos a detectar todo lo que se analizó aquí adentro. ¿Cómo lo vamos a detectar? Como iones. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver a través de un software un espectrómetro de masas, que es un espectro de este tipo, que abajo tiene la masa sobre la carga y aquí la capacidad o la sensibilidad, ¿ok? Y entonces eso ya nosotros lo podemos analizar. Por supuesto que cuando son moléculas sencillas lo podemos hacer manualmente, pero ya tenemos muchas herramientas analíticas como son softwares de adquisición para poder hacer un tratamiento de datos adecuados. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a saber qué tenemos y necesitamos tratar los datos, pasarlos a las librerías para poder decir si lo que estamos nosotros elucidando es o no. Eso siempre se va a hacer en el vacío. Y ahora vamos a pasar a lo que sí les interesa, que es el análisis de toxicología forense con espectrometría de masas. Miren, les voy a hablar un poquito, les voy a platicar como muchas historias porque el tiempo es corto, pero funciona más o menos así. La carga de drogas químicas está en un crecimiento continuo. Hasta 2013 teníamos alrededor de un crecimiento del 30%. Los datos nuevos que vi ayer se multiplica más o menos a tener un crecimiento del 50%. Los casos con respecto al tiempo también están en un crecimiento continuo, pero se mantienen, que son 40%. Y aquí hay un asunto. Las drogas emergentes están contribuyendo muchísimo a que la gente esté consumiendo nuevas drogas de abuso. Estas drogas emergentes se han vuelto un problema para los países pobres que no tenemos la capacidad de tener herramientas para hacer una detección adecuada. ¿Okay? Pero obviamente la tecnología ha avanzado de tal manera que ahora tenemos análisis que nos permiten hacer corridas o análisis en menor tiempo con una alta confianza y con muy buena rapidez. Pero es bien importante que ustedes sepan que del 2000 al 2013 se incrementó en un 600% el crecimiento de los datos de las personas que consumían drogas nuevas y drogas ya bastante conocidas. La idea siempre va a ser hacer más con menos recursos. Les decía, siempre se ha utilizado el inmunoensayo, pero al final
el coste es mucho mayor y podemos tener errores importantes y podemos estar hablando de que hay condiciones y situaciones que no podrían estar favoreciendo a que demos los datos adecuados, los que están en la policía o los que están en la investigación o los que están haciendo análisis para las empresas que no estén consumiendo drogas. ¿Cuáles son los conductores de crecimiento? Por supuesto, siempre van a ser las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, voy a decirlo un poquito así, es entre comillas, porque como les decía, son técnicas que se han venido mejorando, pero que existen desde 1800. ¿Dónde están las claves para el forense? Ustedes lo saben, es DNA forense, todo lo que es IT, es decir, me voy a meter a la computadora a buscar rostros, a buscar ojos, a poder hacer determinaciones, pero una clave y donde llegan primero y una de las determinativas es la química forense, ¿sí? Porque te puede llegar una persona que perdió la vida, a una persona que le hicieron perder la vida, una persona que estuvo en una riña y tú tienes que encontrar químicamente cuál es el comportamiento, puede ser de drogas de abuso y a estas alturas se están haciendo proteínas para poder ver varias cosas. Voy a dar un ejemplo. En el caso de cuerpos, hay un estudio donde a través de la fauna cadavérica son capaces de saber cómo murieron, cuándo murieron y si había algunas drogas de abuso, porque ellos buscaban en la fauna cadavérica proteínas que funcionan como biomarcadores. No tengo ahorita a la mano el artículo que se los pueda pasar, pero si ustedes lo requieren, yo se los hago llegar. Bueno, ¿cuál sería el resultado de trabajar como químico forense? Lo primero que yo quiero trabajar es a menor costo, porque esto sigue creciendo y cada día me van a llegar casos y casos y ahora me va a llegar un pan con no sé qué y ahora me va a llegar una gelatina y ahora ya se legalizó la marihuana, pero tenemos que ver que no tenga pesticidas, que no tenga herbicidas, que esté libre de plásticos, etcétera. Y entonces, como químico, no solamente te vas a limitar a ver un panel de drogas de abuso, siempre vas a tener mucho trabajo que hacer, porque a ti te cargan toda todo el peso de encontrar con qué hicieron, por qué, ¿estás seguro? Y ya después, por supuesto, están aquí los forenses, los de IT, que están haciendo su trabajo y que se complementan. No los estoy haciendo menos, son impresionantemente importantes. Lo que estoy diciendo es que gran parte de la carga es hacia la química forense. Nosotros lo que tenemos que hacer como químicos cuando estamos en un laboratorio de cualquier cosa que sea es incrementar las capacidades y luego investigar más variedad de muestras. Ahorita tengo un panel de 100, pero estamos hablando que en 13 años creció un 600% y que estamos en una situación tan compleja donde viene una ola de pobreza que seguramente va a crecer otro 600%, pero ya no en un año, ya no en 13 años, sino en 3 años. Y entonces estos paneles van a ir creciendo. Y ahora las regulaciones van a ser mucho más duras, porque antes podías medir con inmunoensayo, decir si hay o no hay, y es todo. Pero ahora vamos a trabajar con muestras pequeñas a niveles de trazas o partes por billón. ¿Sí? Y una de las cosas más importantes es hacer extracción con menos material, porque yo les estoy hablando que me llega una planta verde, pero no es que yo agarro la planta verde y la diluyo, no, tengo que hacer una extracción, sólido, sólido, líquido, líquido, dependiendo de la matriz, y luego la voy a pasar, porque yo no quiero ver todo, solamente quiero ver los analitos que son pequeños, que están relacionados con drogas de abuso, ¿ok? Entonces, la extracción siempre va a ser un asunto a tomar. Y tú necesitas que cuando estés trabajando con tus equipos analíticos, la gente que te va a estar ayudando tenga experiencia en la extracción, o si tú la tienes, bueno, pues es un plus mucho más grande. Generalmente los laboratorios de toxicología la tienen. Recuerdo mucho en un centro de investigación forense en el estado de Guadalajara, aquí en México, ellos nos llevaron varias veces muestra de hueso y sangre putrefacta. A mí en lo personal la sangre putrefacta nunca la pude trabajar, pero llegó otra química que enseguida por la experiencia. Pero bueno, vemos, es hueso, es humor vítreo, es jugos gástricos y así una gran cantidad de matrices con las que van a estar trabajando. Entonces necesitamos equipos que disminuyan la señal ruido para que aunque no tengas la mejor preparación de muestra, puedas ver lo que estás buscando.
Ahora bien, miren, hay una cosa que se llama nuevas sustancias psicoactivas o en inglés que se conocen como NPS y la pregunta es cómo se están expandiendo. Bueno, estas sustancias varían de acuerdo al país. Más o menos 100 territorios reportan que hay nuevas sustancias psicoactivas. Europa siempre va a estar a la cabeza y a pesar de que estos datos son un poco antiguos porque son de 2013, ayer hice la nueva revisión y vimos que sigue el crecimiento igual, Norteamérica y Europa a la cabeza. Estos siempre o la mayoría de las veces tienen que ver con cannabinoides, es decir, les gusta hacer como cannabinoides sintéticos que tengan la misma actividad psicotrópica que los cannabinoides, estimulantes y alucinógenos, eso es lo que más están viendo. Pero ahora hay una prevalencia por encontrar drogas que calmen el dolor, ¿no? Y eso es otro reto. Ahora bien, es bien importante ver que los cambios legales y regulatorios van a requerir optimización de procesos constantes y actualización de métodos. Cada vez que un país latinoamericano hace una regulación, todos los demás países empiezan a prender focos. Y una vez que esos países empiezan a pretender focos, es decir, a prender focos, es decir, que están bajo la influencia de la regulación, porque entonces ahora van a ir a comprar acá, van a ver que es un negocio. En el caso del cannabis, tenemos Uruguay, tenemos Colombia, parte de Centroamérica, en México se acaba de legalizar y eso es finalmente es un negocio que va a generar dinero porque está la regulación, porque va a entrar la industria farmacéutica, porque va a entrar la industria de la recreación. Todo eso va a requerir que las regulaciones y dichos procesos de regulación sean muchísimo más específicos. ¿Por qué? Porque eventualmente de aquí se va a mover cannabis para otros países por las características geográficas que tenemos. Y se van a ir legalizando no solamente esas drogas, sino con el tiempo van a ser otras, ¿no? Las benzodiazepinas es una de ellas, se utilizaba con mucho cuidado y ahora ya algunas se venden solamente con una receta de cualquier médico, ni siquiera tiene que ser un psiquiatra. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa importante. Nuevas drogas prohibidas. ¿Y cuáles son los compuestos target? Los tengo que conocer, los tengo que identificar y los tengo que poner en mi panel de búsqueda. ¿Ok? Miren, nosotros les podemos presentar todos los espectrómetros de masa que existen, pero realmente nos vamos a basar ahorita en dos, que son los triples cuadrupolos. Es importante decir triples cuadrupolos. Yo los utilizo cuando yo sé que estoy buscando o lo que conocemos como análisis target o análisis blanco. Y la tecnología de serie Exactive o Orbitrap, que ahora tenemos también la tecnología Exploris, que esta nos va a servir cuando estamos buscando conocidos y desconocidos. Yo les decía en la anterior diapositiva, drogas prohibidas. Muchas están prohibidas, pero cada vez hay nuevos compuestos, otras están legalizadas y otras son drogas de autor que desconocemos y que tenemos que determinar. Eso genera un reto para el analista. ¿Okay? Y ya ahí les puse una diapositiva, dice Target and Non-Target Screening. Búsqueda de conocidos y desconocidos, ¿sí? Es decir, conocidos, tengo un panel. Me llega una persona, le tomo su muestra de sangre o de orina, le hago la extracción y le busco benzodiazepinas, cocaínas, marihuana, no sé, ustedes díganme cuáles más, ¿no? Pero me llega, nosotros ya sabemos, conocido, esto es lo que dice la ley, así me limito, utilizo triples cuadrupolos. Pero es muy probable que los laboratorios de forense ya no se vayan a limitar a hacer búsqueda de panel, sino que ellos también tengan que hacer búsqueda de desconocidos. Llega una persona, tomo la muestra, todos los conocidos, parece que se metió cocaína, parece que se metió heroína y entre otras sustancias psicoactivas. Pero aquí hay algo que él utilizó que me está dando una señal muy grande que desconozco. Para la búsqueda de desconocidos se requiere una técnica mucho más especial, que es la técnica de alta resolución, porque aquí nosotros no sabemos cómo se va a fragmentar. No sabemos cómo es el comportamiento químico de esta molécula, ni siquiera sabemos su estructura molecular, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Miren, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar cuál y cuál? O sea, ¿cómo? ¿No? Análisis cuantitativo de rutina. 100 analitos.
20 drogas de abuso, 3 pesticidas y, no sé, un fármaco, aspirina, vamos a pensar. Ah, otro que se utiliza, las prostaglandinas, que en lugares donde el aborto es prohibido, se utiliza como droga bueno, es una droga prohibida y a las mujeres que la consumen tienen consecuencias legales. Pésimo, pero bueno. Entonces, análisis cuantitativo de rutina. Mayor sensibilidad. Aquí quiero cuantificar en una sola corrida más de 1000 compuestos. Claro, fármacos hay muchísimos. Puedo tener 40, puedo tener 1000 porque voy a completar con pesticidas o voy a completar con otras cosas. Cuantificar pequeñas concentraciones en matrices complejas. Yo decía uno que para mí fue un reto, sangre putrefacta. A esto se le conoce como target, como búsqueda target, que es dirigida. Yo sé hacia dónde voy, ¿sí? Yo estoy buscando A, B, C, D, E, F, G, ¿ok? Y entonces, Dios mío, no sé qué pasa aquí. Y entonces tenemos otra forma de búsqueda. Búsqueda de base de datos y librerías, porque a lo mejor aquí tengo uno que no lo tengo en mi panel, pero que es conocido, lo paso a la librería y la librería me dice, sí, sí es, ¿ok? Pero también se puede utilizar para los que no conozco. Y aquí hay una bien importante, buscar desconocidos y análisis retrospectivo. ¿Qué quiere decir aquí? Tengo una muestra que no tiene nada de lo que yo conozco, pero hay algo porque este señor tiene características en su necropsia que dice que murió por abuso de alguna droga, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahí? Buscar los desconocidos. No conozco nada. Mando los espectros y los pongo en una librería. Me pueden pasar dos cosas. La librería me hace un match de los compuestos y me dice, mira, es esta nueva droga que se llama cocodrilo o cocodrilo, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ok, perfecto. La reporto. O me puede decir, no es nada de esto. Y entonces ahí puedo tener un problema. Pero ¿qué hago ahí? Agarro el espectro y de acuerdo al espectro, por eso necesitamos alta resolución aquí, y el patrón isotópico, se puede hacer una elucidación de la fórmula molecular. Y una vez que hago la elucidación, paso a otra herramienta de software que me va a permitir decir si sí es o no, que es ChemSpider, que es conocida, que es libre y que sabemos que es una de las bases de datos químicas más altas que existe. Puede pasar que lo dejé así, pero se reabre el caso. Ahora yo necesito hacer un análisis retrospectivo, volver a sacar mis datos y preguntarle qué había. Pero aquí ya no puedo hacer nada, no puedo volver a analizar. Tomo el dato, lo paso a librerías, lo paso a librerías nuevas o a MS Cloud y después lo puedo pasar a ChemSpider y decirme qué es. Y yo decir, es una droga nueva, es una droga de autor, es una síntesis parecida a la de tal o es un análogo a la oxicodona, etc. Ok, mire. No sé si estoy usando la palabra correcta, pero creemos nosotros que la cromatografía líquida acoplada a masas es considerada en gran parte del mundo para reemplazar el inmunoensayo, porque el inmunoensayo se queda corto con las necesidades nuevas que hay, con las regulaciones que van a existir en el mundo. Sin embargo, no quiero decir que no se vaya a seguir utilizando, ¿no? En los aeropuertos y en las cosas urgentes se va a necesitar. La validación de métodos para nuevos compuestos es sumamente importante. Los inmunoensayos suelen ser poco específicos. Hay que tener mayor variabilidad entre muestras y corridas y sobre todo que el coste sea menor. Por eso, al final vamos a estar buscando un equipo que nos permita hacer todo, aunque en principio es como decir, es una inversión grande, al final es muchísimo más redituable que estar comprando. Y ahora miren, dice, soluciones correctas para el laboratorio correcto. ¿Cuándo utilizo triple cuadrupolo? Cuando ya sé que estoy buscando y quiero cuantificar a niveles muy bajos. Me lo intoxicaron en un té. ¿Qué le pusieron? Seguramente ya sabemos que tiene mercurio, ¿no? No, o sea, alguna cosa con mercurio, porque mercurio es con otra técnica. Ah, ok.
Y entonces, ¿qué moléculas puedo encontrar? ¿Qué analitos? Moléculas pequeñas, moléculas grandes como péptidos y proteínas pueden ser polares y no polares. Las librerías son librerías, bueno, no son tan pequeñas, son de más de 1000 datos, más de 1000 espectros o muchos más dependiendo de la librería, pero no son transferibles. Y aquí se utiliza la identificación, como les decía, con la fragmentación, el rompimiento de las moléculas y el tiempo de retención. Entonces aquí, para que quedemos claro, triple cuadrupolo es rutina, lo que estoy buscando, cuantificar, porque son altamente sensibles para cuantificar en algo que aparentemente no tiene nada, yo lo puedo ver. Y luego, alta resolución. Escaneo completo puede ser cualitativo o cuantitativo, es decir, meto la muestra y ahí me va a decir todo lo que hay. ¿Qué tipo de moléculas puedo ver? Pequeñas, grandes, no polares, termoestables y termoinestables. Eso es bien importante, ¿sí? Porque aquí hay un punto donde necesitamos calor. ¿Cuál es la resolución? Miren, aquí hay una resolución hasta de un daltón de diferencia, de uno a otro. Es 0.7 realmente, pero aquí tenemos resoluciones hasta de 0.0001, ¿sí? Ok, las librerías son pequeñas, no transferibles, pero tenemos una que es específica para espectros de alta resolución hechos con Orbitrap, que es MSCloud. ¿Ok? Y luego aquí, ¿cómo vamos a trabajar para la identificación? Aquí tenemos un plus que es más exacta y patrón isotópico. Y además tiempo de retención en la fragmentación, lo cual hace una confianza alta, muy alta. Es decir, lo que yo encuentre aquí, estoy segurititita que es. Igual acá, ¿eh? Porque aquí trabajamos con fragmentación, lo que les decía, huella digital. Ok, miren. No me voy a ir muy lejos, me faltan unas cuantas diapositivas y estamos sobre el tiempo. Les voy a platicar un poquito de este análisis. Aquí se buscaron 16 compuestos. Está morfina, tramadol, MDMA, cannabinoides, cannabidiol, metadona, epinefrina, etcétera, ¿no? Esto es en muestra de cabello. O sea que lo que les decía, necesitamos equipos que nos permitan hacer una muestra, una detección con una alta sensibilidad. Imagínense, estamos sacando del cabello, se hace la extracción de cabello y ahí se sabe cuál droga consumir. Nosotros hacemos la extracción, lo pasamos por el cromatógrafo líquido y luego pasa por el espectrómetro de masas y al final nos arroja datos como esos, que es ay Dios mío, un cromatograma o un espectro, así nosotros vemos cada pico, está hablando de una relación masa-carga que va a corresponder muy probablemente a cada uno de estos que tenemos aquí. Nosotros lo podemos extraer cada uno de los picos y asegurarnos que esté aquí. Son tan claros, tan evidentes, tan bonitos y la relación que tienen y la sensibilidad de estos equipos nos permite cuantificar con alta confianza y las cuantificaciones a partir de concentraciones en el orden de partes por billón y en algunos casos, dependiendo de la muestra, partes por trillón. ¿Ok? Miren, esto solamente es un poquito para hablar sobre la resolución que les decía. Yo necesito alta resolución para poder elucidar nuevas drogas. Nada tiene mayor resolución que todo lo que conocemos como tecnología Orbitrap. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Estos son los tiempos de vuelo. Los tiempos de vuelo quedan acortados con respecto a la resolución de la tecnología Orbitrap. Y entonces dice, ¿por qué usar alta resolución en los laboratorios del futuro? ¿Por qué? Bueno, primero el poder de resolución separa de manera eficiente todos los compuestos de las interferencias. Es muy estable, tiene exactitud de masas muy alta, es muy rápido para cambiar de polaridad, tiene flexibilidad en los experimentos porque tú puedes trabajar cuantificación, cualificación, etcétera, búsquedas, es más. La variabilidad es mínima, quiere decir son equipos sumamente robustos, la alta resolución, tiene muy baja señal ruido porque muchas veces nos pasa que cuando no preparamos bien la muestra, todo lo que trae la muestra se ve más alto en picos que la señal que nos interesa, que es el pico de interés o el de la droga que estamos buscando. No se sacrifica resolución ni sensibilidad, cosa que sí pasa con la tecnología de tiempo de vuelo. Miren,
Entonces, más o menos, cuando nosotros hablábamos de trabajar con alta resolución y triple cuadrupolo, decíamos que los triples cuadrupolos siempre van a ser el estándar de oro de la cuantificación, pero que además son mucho mejores porque su sensibilidad varía. Y no existía, porque realmente no existía, una tecnología de alta resolución que pudiera empatar con la sensibilidad de algún triple cuadrupolo. Pero ahora ya no es así. Ya puedes cuantificar, tienes una cuantificación muy similar a un triple cuadrupolo de mediana sensibilidad con respecto a un Orbitrap, que además vas a tener sensibilidad y exactitud de masas, que te va a dar un plus. ¿Ok? Miren, esto sería platicar un poquito más o menos de lo que estamos viendo. Cuando nosotros sacamos los espectros, nosotros vamos a ver algo así. Cuando nosotros queremos, le podemos decir que rompa todos y que haga un espectro grandísimo. Esto lo podemos pasar a una librería. La librería nos va a decir cuáles son los probables datos los probables compuestos que estén ahí. Y si no existiera o en la librería, también tenemos la herramienta que nos va a permitir observar cuáles podrían ser las moléculas que están interactuando o de la droga desconocida. Ahorita les voy a decir cómo. Miren, la búsqueda de desconocidos es buscar cosas que no conocemos, ¿no? Puede ser en el suelo, en el té, en el café, en el pan, en donde pueda haber un envenenamiento o consumo de una nueva droga. ¿Qué pasa con la alta resolución? Detecta todos los picos cromatográficos, es decir, hace un barrido, busca todo, ¿no? Yo le puedo decir, búscame de 50 a 5000 daltones y me los busca, o a 2000. Identifica los picos detectados usando bases de datos locales. Cuando no se pueden identificar los picos en las bases de datos o librerías, se propone una fórmula molecular basada en la masa exacta y patrón isotópico. Bien importante, por eso se utiliza Orbitrap. Luego, ya que tenemos una fórmula molecular propuesta que está basada tanto en la masa como en el patrón isotópico, nosotros buscamos la forma molecular que sea cierta utilizando ChemSpider. Todo está conectado. Se hace la conformación de lo obtenido en el hit de ChemSpider y se compara con otra cosa que es la fragmentación teórica y experimental. ¿Qué tenemos ahí? Pues un equipo que va a ser prácticamente lo que hacen los de CSI. Pero bueno, mucho más trabajo, ¿verdad? Te va a decir qué es la probable síntesis de la droga nueva, con qué sintetizaron, qué tiene y cuáles son los usos que le van a dar. Eso es súper bonito, ¿ok? Miren, aquí, por ejemplo, tiene un pico desconocido y ChemSpider, o sea, que tiene esta fórmula molecular, aquí la tenemos. ChemSpider dice, puede ser estos isómeros que son foledrina, efedrina, pseudoefedrina. O bien pueden ser el 3-dietilaminofenol o el 4-butilaminofenol. ¿Ok? Y entonces yo tengo que irme a la confirmación de lo que me dio ChemSpider y lo que va a hacer es, a ver, ¿cómo fragmentarías la foledrina? Ah, pues me salen 7 fragmentos. La efedrina, 7 fragmentos pero diferentes. El 3-dietilfenol me da 4 fragmentos. Y de acuerdo a lo que yo pude ver en la fragmentación de este pico, voy a ponerlo en el match y me va a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Es efedrina. ¿Ok? O sea que son herramientas tecnológicas de in silico que nos tenemos que sentar a la computadora, pero que tenemos que utilizar. Es bien importante las librerías y las bases de datos. Ya no voy a entrar muchísimo en librerías, esto ustedes ya las conocen. Para la librería de espectrometría de masas en tándem y alta resolución, se tienen drogas de prescripción, toxinas naturales industriales, drogas de abuso, drogas de interés para monitoreo de las mismas y drogas que están emergiendo. Nosotros tenemos una base de datos propia, esta es de libre uso, pueden entrar ahora, inscribirse y ver cómo funciona, nada más que todos y cada uno de los espectros están hechos con tecnología Orbitrap, se conoce como MS Cloud
Es una base de datos nuevos, tiene muchísimas moléculas en su librería, da información estructural de los compuestos, tiene esta información de los compuestos, está dada a varios niveles, como puede ser el nivel de fragmentación, a diferentes de voltajes de fragmentación y de energía. Es de dominio público, como les había dicho. Y bueno, todavía en este tiempo todavía no estaba disponible MSBauch, pero ya está. Y entonces, aquí la idea es utilizar la tecnología de alta resolución para todo lo que es química forense de drogas emergentes y demás, tecnología de triple cuadrupolo para que todos los paneles de conocidos. Y bueno, aquí tenemos esta página, ustedes pueden entrar y ver todo lo que hay. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, déjenme saber. Sí, Lali, yo tengo un par de preguntas. Sí, adelante. Me preguntan por el tema de muestreo. ¿Qué recomiendan hacer en el laboratorio forense cuando llegan muchas tabletas o comprimidos con o sin descripción farmacéutica? O sea, ¿qué cantidad de muestras cerrar es representativa para el análisis? Es que eso va a depender muchísimo de la concentración que venga. Generalmente, si nosotros estamos utilizando un triple cuadrupolo, podemos utilizar solo una tableta y hacer una extracción líquido-líquido, porque si, las concentraciones para uso humano son altas y si vienen en tabletas todavía más. Entonces, cuando se hace la extracción, todavía yo recomendaría hacer una dilución mayor, a lo mejor 10 veces, y ponerlo en el espectrómetro de inicio antes de hacerlo pasar por el cromatógrafo. Es decir, es algo que se me olvidó comentar. La mayoría de las drogas de abuso o fármacos son concentraciones detectables de forma fácil. Cuando es más difícil de detectar es cuando ya han pasado por el proceso metabólico. ¿Sí? Entonces, si les llegan tabletas, siempre es importante hacer varias diluciones y partir de la más baja cuando se está trabajando con técnicas de espectrometría de masas con la finalidad de evitar saturar pues, la señal del equipo. Entonces, siempre, aunque nosotros tengamos la duda que puede ser muy poquito, hay que hacer concentraciones desde la más pequeñita, ir subiendo hasta encontrar los analitos de interés. Y bueno, ahí yo lo que he visto que se hace con mayor eficiencia es separación líquido-líquido. No, no te escucho. Perdón. Si tiene alguna limitación el alta resolución para cuantificar versus el triple cuadrupolo. A ver, vamos siendo muy honestos. Yo se los dije, sí, para cuantificar una alta resolución, dependiendo del que tengamos, ahora tenemos Orbitrap 120 que está hecho específicamente para forense. Bueno, nos gusta mucho para forense. Ese no tiene ninguna especificación, es decir, casi voy a cuantificar muy similar a como lo hace un triple cuadrupolo que podría ser un Quantis. Pero en triple cuadrupolo nosotros todavía tenemos uno superior, que sería Altis, que lo que hace es que disminuye muchísimo la señal ruido, pues la señal que hay entre la señal y el ruido, ¿no? Y entonces ahí sí tendríamos mucho mejor cuantificación. En sensibilidad, en el mercado siempre va a haber triples cuadrupolos que superen a la alta resolución, pero tenemos alta resolución que tiene sensibilidades de triples cuadrupolos utilizados en rutina, como puede ser Explorer 120 y Q-Exactive Plus, en el caso de Thermo Fisher. Bien. Después me preguntan si hay alguna diferencia entre bases de datos y librerías espectrales. Sí, va a depender de quién hizo la base de datos y de la marca que es. Y las librerías son abiertas. Entonces, las librerías tienden a tener varias, ¿cómo se dice? Las librerías tienden a tener varias
formas en que se hicieron los espectros con diferentes energías de ionización, con diferentes energías de fragmentación, multiniveles energéticos, etcétera. Y las bases de datos van a estar un poquito más dirigidas hacia la marca que la realizó. Pero en general, ahora como es, las necesidades son así, y cuando a veces se nos pide para hacer las confirmaciones, ya es muy poquitito lo que cambia. Bien, bien. Denme un segundo, Bueno, por favor, ¿eh? sí. Un segundo. Sí, adelante. Bueno, no, esas por ahora son todas. Así que bueno, yo de mi parte les quiero agradecer a todos los participantes, tanto el día de hoy como los días anteriores. Bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta la pueden hacer llegar por la misma vía que se inscribieron, no hay ningún problema. Me las hacen a mí y yo se las transmito a Silali, esos están abiertos. Y bueno, y desde ya muchas gracias por la participación tanto hoy como los días anteriores. Y Muchas gracias a vos, gracias a Silali. todos. Bueno, los dejo porque tengo algo más. Bueno, que tengan buen día a todos. Gracias. Siéntanse libres de escribirme, por favor. Muchas gracias, Silali, que tengan buen día. Hasta luego.